Hoy para nosotros fue un día muy importante porque se celebró el Año Nuevo Mexica. Iniciamos la celebración el 11 para cuando entre el Año Nuevo, que es el día 12 a las 12 de la noche con 43 minutos. Lo que hicimos hoy fue un atado de carrizos. Se amarró el último carrizo de este Tlalpili, el cual hace un atado de 52 años. Este amarre es para darle continuidad a la cultura y hacer que esos carrizos se quemen en el fuego de noviembre del 2027. Todos los que estamos aquí y todo nuestro pueblo debe conocer esta historia maravillosa de unidad del pueblo, de refrendar el amor, el trabajo y todo lo necesario para que la vida y la felicidad resurjan en nuestro país. Cuando se inicia la cuenta calendárica, se celebra el primer año, se representa con un carrizo. Los carrizos son vacíos, se le pone ahí los 4 elementos de la vida, entre las semillas, todo. El siguiente año sumamos otro y así vamos atando cada uno hasta hacer 13 carrizos, que es el Tlalpili. Cuando se terminan los 13, entonces se hace el atado del primer Tlalpili y se conserva este carrizo en la parte de la cuenta. E iniciamos el segundo Tlalpili, que se va haciendo de la misma manera hasta que llegamos al cuarto Tlalpili y a cerrarlo como lo hicimos el 12 de marzo. Y ya los 4 Tlalpili se llaman Xiumulpili, que es la unión de los 4 carrizos y la cuenta de los 52 años. Se dio por terminado el año 12 Tetpac, que es el 12 Cuchillo, y se inició el año 13 Casa. El año 12 Tetpac lo que nos dice es que se tenía que tomar todas las decisiones, se tenía que hacer las incisiones para irnos conociendo, para ir sabiendo quiénes somos. Para entrar a este año 13 Casa, el número 13 lo que nos determina que es la jerarquía energética más importante de esta trecena, y la casa es el lugar donde estamos, lo que nos cuida, lo que vamos a cuidar, que vamos a construir, a cuidar nuestra casa en lo más alto. Esto tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo del reconocimiento del pueblo mexica, porque ya es el momento de empezar a reunir a todas las fuerzas que se han estado manifestando, a todos los hermanos que han estado cuidando saberes en este año 13 Casa. Los elementos siempre están presentes en nosotros y que en el carrizo le ponemos semilla, primero se sahuma, se toca el caracol, ahí juntos, todo eso se va integrando para que en el carrizo quede la vibración de los elementos. Entre ellos se le pone agua y semillas, tierra, todo lo que se tenga de cada uno de los elementos, y se sella, le ponemos copal, un copal blanco. Siempre están los elementos de la vida, el aire, el agua, la tierra y el fuego, en este caso el sahumador, que es parte de la representación del sol, ¿no? Se sahuma y se presenta a los 4 rumbos, se invoca a cada uno de los arquetipos, Quetzalcóatl al oriente, a Xipetoté al poniente, las mujeres guerreras, Tezcatlipoca en el norte y a Huitzilopochtli en el sur. La esencia, la base de la piedra angular del pensamiento es la gran dualidad de Ometeo, ¿no? Y a la madre tierra, los 4 elementos de la vida. Por eso todo esto tiene una gran fuerza y un simbolismo, que es todos somos nosotros. O sea, somos la energía viviente que está pendiente de lo que acontece, contribuye para que todo se lleve a cabo. Se reunieron más de 300 danzantes en la plaza, en el Huey Ituali, en el Zócalo capitalino, en la Ciudad de México, y se manifestó la fuerza de diversos grupos de diversos estados. Y para nosotros fue maravilloso convivir con guerreros que han estado cuidando todos los saberes de esta tradición mexica. Cada que se inicia un año, se hace un pantli con el símbolo de este año. Se levanta y se lleva a las fiestas, a los lugares donde se hacen las grandes celebraciones, a los grupos, a los calpuli y demás,
y se tiene presente recordando que estamos en ese año, pero cuando termina el año, entonces ya que hicimos el ceremonial de los 4 elementos, se levantó el símbolo de 13 Cali y a su vez se quema el anterior, el 12 Tecpat. En nuestra cultura lo que concluye se convierte en energía y termina. En este caso, entonces, en el mismo momento que estamos levantando uno, se quema el otro para dejar ya su energía en el universo. Emocionalmente, espiritualmente, es realmente la conexión con el nuevo ciclo de la vida y dando gracias al cosmos, a Tlaloc, a la vida misma que se renueva y que es una esperanza nueva para este año, en esta generación, cada día, ¿no? Ese espíritu siempre vive en nosotros, porque día con día nosotros sabemos y entendemos, y en el momento que hacemos las oraciones, siempre estamos integrando los 4 elementos universales de la vida que nos permite a nosotros estar venerando, invocando, trabajando porque energéticamente y espiritualmente, porque la vida continúa eternamente. El pueblo mexica nunca se extinguió. El pueblo mexica estuvo oculto durante un periodo de 52 años por 9 y en 1989 volvió a salir a la luz. Y ahora que han pasado 35 años, se ha manifestado la fuerza de nuestro pueblo. Todos los elementales que en esta sociedad se ha estado degenerando, el pueblo mexica en su momento tuvo la oportunidad de cuidarlo y hoy es una ventana para poder volver a restituir esos trabajos de estar en armonía con la naturaleza. Los ciclos en nuestra cultura están relacionados con los ciclos agrícolas y el ciclo del sol. Los aztecas salen a su peregrinar en 1064, pero para 1091 hacen la primera celebración del encendido del fuego nuevo. Hacer esa celebración implica haber vivido todos los ciclos. Tenemos los elementos que rigen cada uno de los rumbos. Nuestros inicios de año van cambiando porque el año contiene 365 días, un cuarto. Era que realmente nuestros pueblos, nuestra gente, vivían emocionados, vivían conectados, observaban con tal precisión el cambio del ciclo que realmente alcanzaban un nivel energético que realmente conectaban con el espíritu, con la energía creadora y realmente era la emoción la que a ellos les hacía agradecer, sentir y agradecer que la vida estuviera transformándose constantemente y que ello permitía que pues, nosotros, el pueblo, la gente, toda la gente tenía la oportunidad de realmente continuar la vida, ¿no? Fuimos arriba de 200 personas que estuvimos ahí, que llevaron sus plumitas, se atuendaron, se caracterizaron, y eso la verdad sí fue muy emocionante, que a pesar de que no nos conocemos, casi no nos vemos, pero en las celebraciones y en las ceremonias, eso nos une y eso demuestra lo que es la mexicanidad, la mexicayo, algo que te lleva, te atrae y hace que te junte con otras personas. Eso es lo que me llevo de todo esto. Felicidades, hoy es un año nuevo mexica, el 13 casa Maclacli J Cali. Humeante sube el polvo. Aquí es México, Tenochtitlan. La pausa porque en este momento está entrando el año nuevo. Nuestro pueblo vivirá siempre. Con toda nuestra fuerza de nuestro ser, todos juntos pidamos porque nuestra cultura resurja y todos nuestros hermanos mexicanos se sientan orgullosos del origen que tenemos, del origen de nuestros pueblos que con tantos años construyeron una civilización que fue destruida y casi se perdió el conocimiento, pero con la presencia de todos y el esfuerzo de todos resurge y alcanzará nuevamente la grandiosidad que tenía. Con toda nuestra fuerza nosotros invocamos al gran Ometeotl para que sea la luz, el amor y la armonía la que haga que nuestro ser y en cada uno de nuestros hermanos resurja el conocimiento, el honor, el orgullo de ser mexicas y de donde venimos, de una herencia ancestral hermosa y maravillosa. ¡Ometeotl!